Guerra abierta entre el PSOE y Podemos por la ley del solo sí es sí. Y Echenique nos va a explicar los entresijos de lo que está pasando. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Coto de Cazaprore, porque las chorradas pero las cazamos al vuelo. Vamos a ver qué está pasando entre el Podemos y PSOE. Porque es que se aprobó la ley del solo sí es sí, que ha soltado a 401 violinizadores de las cárceles o les ha rebajado la condena. Y entonces, pues PSOE ha aprovechado eso para meter mierda a Podemos y reformarlo y demás. Y entonces Podemos, para no admitir que lo ha cagado, está diciendo que PSOE quiere volver a la ley anterior y que no quiere poner el consentimiento en el centro. Porque eso es muy importante. Y están constantemente los de Podemos hablando de es que estamos poniendo el consentimiento en el centro y reformar cualquier cosita sería que ya no estuviera en el centro. ¿Qué coño significa el consentimiento en el centro? ¿Y cómo puede ser que simplemente con el PSOE pidiendo subir las penas mínimas pues ya esté quitando el consentimiento en el centro? Pues Echenique nos pasa un hilo en el que explican ¿qué cojones creen ellos que significa eso de quitar el consentimiento del centro? No tiene ningún tipo de razón, no tiene ningún tipo de lógica, pero al menos sí entendemos qué pasa por la cabeza de los progres. Echenique ha compartido un hilo explicando que si no te basta con el hecho de que PP y Vox se abren a apoyar la reforma de la ley del solo sí es sí, básicamente para subir las penas, o sea, lo que apoyan es subir penas, que ha registrado el PSOE para entender que supone una vuelta al modelo anterior, el de la manada. Aquí tienes toda la argumentación jurídica, no hace falta ser abogado ni juez. O sea, vamos a ver por qué subir las penas mínimas significa volver a la ley anterior que no tenía el consentimiento en el centro. El consentimiento en el centro está desde 1820. Pero vamos a ver qué cojones les pasa. El PSOE rescata la reforma de la ley del solo sí es sí del PP de 2022 y la presenta como proposición de ley orgánica. ¿Por qué esta propuesta es un retroceso feminista y vuelve al modelo abuso-agresión en diferido? Pues vamos con un hilo entendible para todos, todas. Uf, aquí voy a repartir, Es que es pa' flipar esto. Este hilo es de carácter divulgativo para que lo entienda todo el mundo, por lo que evidentemente tendrá conceptos que no son puramente jurídicos. No vengáis a dar la brasa, gracias. Vale. El código penal previo a la ley del solo sí es sí, con la crucecita, el código penal anterior básicamente diferenciaba dos tipos de delitos con dos subtipos. Uno, abuso sin violencia e intimidación, A, con acceso carnal, B, sin acceso carnal. Agresión del tema con violencia e intimidación, A, con acceso, B, sin acceso, ¿vale? O sea, si simplemente abusabas y no tenías acceso carnal y no tenías violencia, pues tenías una pena pues, bajita. Si hacías algo a la persona y tenía acceso carnal y era con violencia y demás, pues te caía lo gordo. Y si era pues una permutación entre medias, pues te vas entre medias. Es así de simple. En resumen, había una condena por hacerle algo a alguien sin consentimiento, que era agravado si había penetración y que era agravado si había violencia. Es así, simplemente es esto. Se iba grabando a medida que se le añadían cosas. Esto era lo que pasaba antes. ¿Y qué pasa ahora que es muy diferente? Pues vamos a ver. Pero antes, pues más brasa, ¿no? Además de estos dos delitos, abuso y agresión, con sus dos subtipos, con acceso carnal y sin él, el viejo Código Penal establecía una agresión del tema no abuso agravada para aquellos casos especialmente graves, como por ejemplo cuando mediase violencia grave con armas. Vale, o sea que se añadían cada vez más cosas. El anterior Código Penal ponía como elemento determinante para entender la gravedad de la agresión la violencia y la intimidación. Si te violenizaban sin violencia eran 4 o 10 años, pero con violencia eran 6 12, es decir, para poder solicitar una pena más grave, como abogado de la víctima tenías que obligatoriamente probar que hubo violencia e intimidación, en caso contrario se te aplicaba el delito más suave, abuso. Es decir, que antes, si tú hacías algo a alguien sin consentimiento había una pena y se tenía que demostrar que le habías hecho algo sin consentimiento. O sea, tenías que demostrar que no había habido consentimiento y luego si lo querías agravar tenías que demostrar pues que había habido penetración o que había habido violencia. ¿Vale? Eso es lo que pasaba antes. Problema. Probar la violencia y la intimidación es infernal. Hace que haya que enfocar todo el procedimiento, bueno, todo, una parte, en, mediante una inquisición jurídica, preguntar a la víctima qué es lo que hizo violento al agresor. Bueno, claro, lógicamente, la víctima tiene la sensación de que el procedimiento gira en torno a ella y no en torno al agresor. Es una revictimización importante. Es que evidentemente tiene que prestar declaración y tiene que contar lo sucedido y se tiene que saber lo que ha pasado. ¿Qué pasa? Que al final quieren condenar a Peña sin que la otra persona tenga que contar nada. Es un, oye, me ha hecho algo. ¿El qué? No te voy a contar ni siquiera lo que me ha hecho porque eso es revictimización. Ah, vale, 5 años de cárcel. ¿Así quieren que sea? Si te metían una sustancia de la risa o te hacían beber y después te violinizaban, el Código Penal entendía que era abuso, delito suave, a ver, suave, y no agresión, porque entendía que anular activamente tu voluntad con químicos no era violencia.
es que no es violencia. A ver, lo que se ha hecho ahora en la ley del solo sí es sí es añadir un agravante por sumisión química. Que es que me parece bien. Es que creo que es lo único bien que ha hecho esa ley. Antes no había ese agravante, pues se tendría que poner. Vale. O sea, pero es que eso no lo quita la reforma, ¿eh? O sea, no cambia en nada. Pero bueno, pero es cierto que si no han hecho violencia contra ti, no tiene sentido que se te añada un agravante de violencia. 3. El gremio. Órgano que interpreta el Convenio de Estambul concluyó que en 2020 que España debía modificar el Código Penal para que la violinización sea todo acceso carnal sin consentimiento con independencia de que exista o no violencia o intimidación. Pero lo importante entonces es el nombrecito. Con la ley del solo sí es sí, ojito aquí que ahora hablamos ya con corazoncito, la reforma lo que hace es establecer un único delito, agresión del tema, con independencia de si me dio violencia o intimidación. Aquí lo importante es 1. El consentimiento, 2. Si hubo o no acceso carnal. La violencia no es determinante, es un plus. Exactamente igual que antes. Antes habíamos quedado que lo importante era 1. El consentimiento, 2. Si hubo acceso carnal o no, 3. Si había habido violencia. O sea, 3 eran agravantes de algo no consentido. Se iba sumando cada vez más. De momento es exactamente lo mismo. Y diría más cosas, pero es que es importante que veamos lo que hay a continuación porque es que será un zasca tremendo. De ahí que el equipo de igualdad diga que la reforma de la ley del solo sí es sí pone en el centro el consentimiento y no la violencia. Es exactamente lo mismo. O sea, si tú quieres meter a alguien en la cárcel por abuso, o sea, por haber hecho algo sin consentimiento, tienes que demostrar que no había consentimiento. Si lo quieres meter más años porque ha habido violencia, tienes que demostrar que hubo violencia. O sea, sigues teniendo que demostrar exactamente las mismas cosas. Porque el viejo Código Penal ponía en el centro la violencia e intimidación para considerarlo más o menos grave. Ahora ya no es así. ¿Cómo que no? Ahora si hay violencia no es más grave que si no hay violencia. Vamos a seguir leyendo. Ahora todo es agresión y según las circunstancias que se han dado podrá irse agravando la pena. Las más circunstancias degradantes se den, más alta será la pena. La violencia e intimidación ahora es un elemento más y ya no es el elemento determinante. O sea que sí que se tiene que demostrar. Es que lo están vendiendo como que si no demostrabas que había violencia, no condenaban al tío. No, sí que lo condenan, porque lo importante era consentimiento. Luego era para determinar la pena que se ponía. Pero exactamente igual que ahora, y lo acabáis de admitir. Ahora la violencia puede agravar la pena de las siguientes formas. Como circunstancia a tener en cuenta por el juez a la hora de determinar la pena dentro de la horquilla del delito, en concursos de delitos como circunstancia agravante del artículo 180, cosa que pasaba también antes. Resumen, ahora el Código Penal tiene un solo delito, agresión del tema, con 2 subtipos. Con acceso y sin acceso, frente al anterior Código Penal que tenía 2 delitos, abuso y agresión, y a la vez 2 subtipos, con acceso y sin. Es exactamente lo mismo. De hecho, si no le das importancia a la violencia y no lo pones como un agravante demasiado grande, entonces da igual si hay violencia o no. Entonces, si da igual, habrá violencia. O sea, si te va a caer la misma pena por violinizar, le hayas dado una somanta de hostias o no, habrá peña a la que le apetecerá dar esa somanta y la dará porque sale gratis. El momento en que tú no quieres darle importancia a la violencia, habrá más violencia. ¿No? ¿De verdad que no? Pero es que entonces tendrán que demostrar en el juicio que ha habido violencia. Para eso la quitamos, que no pase nada, que sea la misma pena, haya violencia o no. Es estúpido. De hecho, tan estúpido que ni siquiera defendéis eso. Defendéis que sea un agravante, exactamente igual que antes. O sea que no estáis cambiando absolutamente nada. Porque la pena sin violencia de antes y de ahora es parecida. Bueno, de hecho es más baja la de ahora. Y la pena con violencia de antes y ahora sigue siendo parecida. Lo que pasa que ahora es más baja. Pero sigue estando ahí, la horquilla es más o menos. Entonces sigues teniendo que demostrar, para saltar de una horquilla a la otra, que hubo violencia. Lo que pasa es que se le llamará de la misma manera a una horquilla y a la otra. Pero lo importante no es la pena que se ponga a la otra persona. Lo importante es el nombre ahora. ¿Cómo va esto? Con el nuevo código, además, la agresión del tema agravada, que hemos visto antes, cuando la violencia era grave, por ejemplo, también es aplicable a las acciones que el Código Penal llama abusos. Antes solo era posible agravar las agresiones, no los abusos. Ahora todo. O sea, no es que antes no se pudieran agravar los abusos, es que antes agravar los abusos era irte a la agresión. Es exactamente lo mismo. No ha cambiado de momento nada. Además, incluyen como agravantes aumento de pena, el meter sustancias de la risa. Vale, esto me parece bien. O que el agresor haya sido tu pareja y se haya aprovechado de ello. Eso no tiene sentido, no lo entiendo. No entiendo por qué eso tiene que ser un agravante. La ley del solo sí es sí. 1. Eliminó la violencia e intimidación como elemento determinista, pasando a ser una circunstancia más que puede agravar la pena si se da. O sea, antes cambiaba el nombre, ahora no, pero aumenta las penas de la misma manera. Si te metieron sustancias de la risa y tal,
Vale, es que eso está bien, lo del agravante ese me gusta. 3. Todas las conductas anterior a abuso y agresión pueden castigarse con un delito agravado, como antes, si se dan las circunstancias concretas, como antes. Antes solo podía agravarse el delito de agresión, pero es que un delito de abuso agravado era ya agresión, entonces no tiene sentido. Vamos a ver la propuesta del PSOE, ¿qué tiene de malo? El PSOE vuelve al anterior modelo, el de entender la violencia e intimidación como elemento determinante. En el viejo Código Penal, la violencia determinaba si era abuso o agresión en 2 delitos, abuso-agresión, cada uno con 2 subtipos, con o sin acceso. La propuesta del PSOE hace lo mismo, pero cambiándole el nombre. A lo que el viejo código llamaba abuso, cuando no había violencia, ahora el PSOE lo llama agresión sin violencia. Y a lo que llamaba agresión del tema, cuando había violencia, ahora le llama agresión con violencia. Como ahora. Porque ahora se le llama agresión a las dos, pero unas con violencia y otras sin. Solo le quiere añadir el apellido. Ya está. Ahora hay un delito, agresión, con 2 subtipos y cada uno a su vez con 2 subtipos, sin acceso y con acceso. ¿Qué supone esto? Pues que para poder acceder a las penas más graves de cada subtipo, con acceso y sin acceso, habrá que volver a probar la existencia de violencia. Como ahora, es que si quieres condenar a lo máximo posible ahora, también tienes que demostrar que hay violencia. De hecho, ojo lo que se me acaba de ocurrir. Ahora, por vuestra culpa, las mujeres tendrán que demostrar que les han metido sustancias de la risa o que las han emborrachado. Antes no. Como no subía nada o no aumentaba la pena, no tenían que demostrarlo. Pero ahora, como sí que habéis hecho un agravante por ello, ahora tendrán que pasar a demostrar que les emborracharon. Es el mismo razonamiento que habéis hecho vosotros. Y me parece bien que se ponga como subtipo agravado, o como agravado, o como lo queráis llamar, porque no soy jurista. Me parece bien. Y me parece bien que en el juicio se tenga que demostrar eso. Y que el hecho de que no haga falta demostrarlo, simplemente implica, pues, que no le van a condenar por ello. Entonces, si en el juicio ahora se tiene que demostrar la violencia, significa que le van a condenar por violencia también. ¿No os dais cuenta? Si tú quieres condenar a alguien a los máximos años posibles a que se puede condenar a una persona, tanto antes como ahora, se tiene que demostrar la violencia. El PSOE vuelve a darle a la violencia y la intimidación una importancia determinante, aunque si bien llama a todo lo mismo, agresión del tema, la naturaleza de las penas y el proceso judicial para la víctima será en esencia el mismo, horrible, que con el viejo Código Penal. Y con el nuevo, porque va a tener que seguir teniendo que demostrar que hubo violencia. Que no lo tenga que demostrar. Hay 2 maneras posibles solamente. O que no se agrave, o sea, que no haya ningún tipo de pena por darle una paliza a alguien para violentar, o que todo el mundo se le condene como si hubiese dado la paliza. En los 2 casos, lo que haces es que la paliza salga gratis. Entonces yo prefiero que se tenga que demostrar para que entonces se pueda juzgar y condenar a más delito por ello. Además de que esta propuesta, como es evidente, no arregla ni evita de modo alguno la revisión a la baja de las penas. Eso es cierto. Nos atreveríamos a decir todo lo contrario, que habrá sentencias que se revisarán debido a este nuevo planteamiento. Fin. A ver, mitad bien, mitad mal. Es verdad que no va a solucionar absolutamente nada de las revisiones, pero a las nuevas condenas sí que se les va a poner, pues, el tema alto, como antes. Y no puede haber nuevas revisiones porque si lo único que haces es subir las penas, cualquier cosa que perjudique al reo no puede afectar al reo. Por lo tanto, no va a haber ningún tipo de revisión mientras solamente sea subir penas. Entonces, fin, pero ahora sí, fin. Antes no, porque no tenéis ni puta idea. O sea, sí, porque sois abogados, sí lo sabéis, pero mentís. O sea, no me creo que un abogado no sepa algo que acabo de decir yo, que no tengo conocimiento de derecho, pero nada. Entonces, tiene que ser mentira, por cojones. Tienen que saber que están mintiendo. Estamos agotados y con gripe, así que igual han metido la pata en algo. Sí, igual habéis hecho todo el hilo mal. Todo el equipo de Olimpia Abogados, todos están con gripe, entonces, pues, bueno. Entonces, cuando os digan los progres que es que con la nueva ley se pone el consentimiento en el centro y tal, ya sabéis todo lo que tenéis que decir, ya sabéis que en la otra ley también estaba el consentimiento en el centro, y ya sabéis que no tiene ningún tipo de sentido lo que están diciendo. Que la violencia se sigue teniendo que demostrar exactamente de la misma forma que antes y que sigue agravando las condenas exactamente de la misma manera que antes, solo que ahora menos. Pues bueno, muchas gracias por estar por aquí, suscribíos, un saludo y nos vemos.